Abba Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. A nuestro Creador Yahweh es la honra en esta humilde enseñanza. Y le suplico que ponga en mí el miedo y el temblor, ahora que voy a invocar su presencia. Luna nueva, siervos amados, siervas amadas. Rosh Kodesh. Rosh es cabeza, cabeza del mes. La celebración de la luna nueva en el mes de julio. Se me olvidó buscar el mes hebreo en el cual estamos. Considero que es Ab, el quinto mes hebreo, pero no estoy seguro. No tengo calendario. Le voy a preguntar a Google. Y este día empieza la celebración de la fiesta de la luna nueva. 4 días antes y 4 días después, la vibración de la fiesta de la luna está alrededor de nosotros. Nuestro Creador usa la luna para darnos la bendición en todo el mes. Por eso es que es necesario limpiarnos, estar limpios para poder recibir las bendiciones para todo el mes. Rosh Kodesh, luna nueva. Grande bendición, siervos amados. Grande bendición ser creyente. En una de estas humildes enseñanzas salió que a Abraham le fue contado por justicia. Dice el capítulo 4, el verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a nuestro Creador y le fue contado por justicia. Ahí dice Génesis 15:6. Pero en esta escritura que viene de la Iglesia Católica, viene de Grecia, así dice Génesis 15:6. Y creyó a nuestro Creador Yahweh y le fue contado por justicia. Ahí está, mire. Y copian para Romanos, para Gálatas y para Santiago. Ahora bien, cuando usted toma esta escritura, una escritura hebrea, con esta escritura usted en el capítulo 15 de Hebreos, verso 6, la escritura dice que Abraham creyó lo que nuestro Creador le estaba mostrando, le estaba enseñando. Y nuestro Creador le dio a Abraham el mérito, no justicia. Entonces, esa palabra justicia, si usted observa que la mencionan, pero bastantes veces en el libro de Romanos,
porque es una de las definiciones claves en la doctrina cristiana, pero alteran las escrituras para poder formar las enseñanzas que nos han dado. Nuestro creador Yahweh vio en Abraham el mérito, le dio el mérito por haber creído. No menciona justicia. Estamos en Romanos, siervos amados, Romanos 4. Romanos 4, verso 1. Vamos a agarrarlo en el verso 12. Y padre, o sea, se refiere a Abraham, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham obedeció a nuestro Creador. No es que haya creído, haya tenido fe desde el primer encuentro que nuestro Creador lo contactó en el capítulo 12 de Génesis. El primer contacto de nuestro Creador con Abraham fue una orden que le dio: vete de tu ciudad, de tu país, de tu tierra, vete, deja a tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Él obedece la orden de nuestro Creador. Entonces, la escritura de Romanos debería de decir: Abraham obedeció a nuestro Creador desde el primer momento. Y esa obediencia lo llevó a creer en nuestro Creador, a tener confianza en nuestro Creador, a tener lo que malamente le llaman fe en nuestro Creador. La promesa realizada mediante la fe. Ese es el título, empezando el verso 13, siempre el capítulo 4 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está la justicia, miren, la justicia de la fe, la justicia de la fe, la justicia de la fe. Justicia y fe son dos palabras en el libro de Romanos que se repiten varias veces, para que de esa manera nosotros, los religiosos cristianos, dejemos de entrar la fe, la palabra fe y la justicia. Entonces ya nosotros pues
como cristianos practicamos la fe, practicamos la justicia, porque así se nos está enseñando. Pero ya vimos pues de que Abraham hizo mérito delante de nuestro Creador cuando le fueron mostradas pues los soles en el espacio sideral, los planetas, soles, lunas, lo que malamente le llaman estrellas. Le creyó a nuestro Creador y nuestro Creador le dio el mérito de su creencia. Repetimos 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Claro, la fe es vana, no existe, porque estamos leyendo Romanos capítulo 4 y estamos viendo que donde empieza a mencionarse la justicia, sacando la referencia de el capítulo 15 de Génesis, verso 6, vemos que en nuestra escritura está la palabra justicia. Pero en la escritura hebrea no está la palabra justicia, sino que mérito. Entonces, cambiando las escrituras, podemos decir que lo que se nos está enseñando con respecto a la fe es algo que no tiene base, es vana, como lo está diciendo Romanos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La promesa, nuestro Creador no la anula. La promesa prosigue con Isaac, que fue el hijo de la promesa. La promesa que se le da a Abraham, que iba a ser padre de muchas gentes, muchas naciones, muchas poblaciones, eso prosigue, se cumple. Después de Isaac sigue Jacob. Ahí siguen ya las 12 tribus. Ahí son pobladas muchas de las naciones que nosotros ahora en día reconocemos que existen, tanto en Europa, China, América. Cuando decimos América, estamos hablando Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, ¿va? No como los estadounidenses dicen América, solo se refieren a Estados Unidos. Y ellos tienen una costumbre de decir God bless America, Dios bendice América. Y lastimosamente, siervos amados, God en inglés, traducido al español, es Dios. Y lo conforman 3 letras, una G, una O
y una D. Gad. Se pronuncia con G-A-D, Gad. Y esas tres letras en sentido de la derecha a la izquierda, al sentido al revés, dice dog. D-O-G. Y traducido esa palabra en inglés, dog, a español, quiere decir perro. Por eso es que nuestro Creador dice: y con este nombre me conoceréis por todas las generaciones. Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Para que no ocurriese esta situación de los nombres falsos y respetuosos, nombres sin respeto hacia nuestro Creador, que ahora en día le decimos. Supóngase pues, nosotros en nuestro español le decimos Dios, Zeus, el demonio principal de la mitología griega, Jehová, un demonio que hace destrucción y desolación, nombre dado por Pietro Galatini, 500 y tantos años más. Pietro Galatini de Italia. Señor, nuestro Padre Yahweh nos dice que ya no le llamemos Señor en el libro de Gálatas, en el libro de Oseas, porque Señor es el nombre, es el título de los Baales, de los demonios en los tiempos de Jesús y antes de Jesús y un poco después de Jesús. Baal quiere decir en español Señor. Y esas escrituras en Oseas esconden la palabra Señor y ponen dos palabras en hebreo, una que significa Baal, demonio, y otra que significa marido, Ishi, para que nosotros siempre le sigamos diciendo Baal. Tres títulos populares en nuestro lenguaje, como el título popular en inglés, God. Verso 15, capítulo 4 de Romanos. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Transgresión sí existe. Supóngase que no haya ley y alguien que mata le quita la vida a un fulano o a una fulana, está transgrediendo la creación, está dañando la vida, está dañando la creación, aunque no haya ley, pero es incorrecto lo que está haciendo. No tiene sentido común. Más cuando premeditadamente y alevosía le quita la vida al fulano o a la fulana.
Pero sí, las enseñanzas que se nos dan, pues que la ley empezó para señalar el pecado. Sin ley no se podía señalar el pecado, aunque existiese con diferente nombre. Esa es la realidad. Ya no le llamamos pecado porque no hay ley, pero sí le llamamos falta, transgresión a la vida. Supóngase, Caín mata a Abel, su hermano. Supuestamente no había ley, no era pecado, pero sí era una falta, una transgresión a la vida, a la creación. Y tienes su castigo, porque prácticamente nuestro Creador lo saca del Edén, de la tierra donde los había puesto a su padre Adán y Hawa, Eva. Verso 16, capítulo 4 de Romanos. Por tanto, es por fe. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El pleito es quitar la ley y de entrar a como dé lugar en contra de las regulaciones de nuestro Creador, de entrar bajo la definición de la fe. En teoría es correcto, es bueno, pero en la realidad delante de nuestro Creador es inaceptable. Nuestro Creador no nos acepta, incircunciso no nos acepta. No podemos entrar a la casa de nuestro Creador, no podemos entrar o pertenecer al pueblo de nuestro Creador, porque es un pacto, una ordenanza para siempre. Aunque tengamos fe, aunque creamos, aunque la Iglesia Católica nos diga, pues, que basta únicamente tener fe, creer, para recibir las bendiciones del patriarca Abraham. No, siervo amado, sierva amada. Y en sí no es Abraham el que nos da las bendiciones, sino que es nuestro Padre Rey Yahweh. Él es el que da las bendiciones. En el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de nuestro Creador, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, como está escrito,
te he puesto por padre de muchas gentes. Habla Romanos indicando que nuestro Creador le está hablando a Abraham y lo ha puesto por padre de mucha gente. Delante de Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Poco confuso cuando entramos y decimos delante de Dios, como está escrito, nuestro Creador le está hablando a Abraham. Te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios. Y no es nuestro Creador el que le está hablando. El verso 18. Abraham creyó en esperanza. Esperanza se nos dice en la mitología, en el paganismo, que es un nombre de demonio. Lo mejor y aceptable es decir seguridad. Abraham creyó en seguridad contra inseguridad para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Cuando le muestra a nuestro Creador los soles, las lunas, los planetas, las galaxias. Y en sí, nuestro padre Abraham, de sus lomos salen Isaac, y de los lomos de Isaac sale Jacob, y de los lomos de Jacob salen las 12 tribus. Y una de las profecías, bendiciones que Jacob le da a Efraín, hijo de José, es que iba a ser padre de multitud de naciones. Ahí está Abraham, padre de mucha gente. Su sangre viene en Isaac, su sangre viene en Jacob, su sangre viene en Efraín, su sangre viene en las 12 tribus. Verso 19. Y no se debilitó Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sara, cuando nuestro Creador le pone la H, una de sus letras,
se llama Hei. El nombre de nuestro creador lleva dos Hei. Se pronuncia en español como H. Entonces Sara en el cristianismo únicamente la ponen con 4 letras, S-A-R-A, Sara. Pero en hebreo la ponen con 5 letras, Sarah, con H al final. Es la H, es la G que nuestro creador le da para que su matriz fuese fértil y pudiera incubar a Isaac por medio de la relación sexual que iba a tener con nuestro padre Abraham. Lo mismo hizo con Abraham cuando se llamaba Abraham. Le puso una de sus H's, la última letra del nombre de nuestro creador es H. Y la segunda letra de nuestro creador es H. Y en las enseñanzas hebreas se nos dice que nuestro creador usa la última H, la última letra, para dar fertilidad en las matrices o en la virilidad del hombre, para hacerlos fértiles tanto al hombre como a la mujer. Y no se debilitó en la fe. Pero acuérdese que nuestro padre Abraham dudó 2 veces, por lo menos. Y el libro de Hebreos menciona a Abraham como uno de los padres de la fe. Para tener ese título es porque nunca dudó, nunca había dudado. Abraham dudó 2 veces cuando nuestro creador le cambia su nombre, le pone la H para que pronuncie Abraham y le dice que también Sarai ya no se llamará Sarai, sino que se llamará Sarah. Le pone también la H a ella y le dice que Sara le dará un hijo, el cual se llamará Isaac. Y con ese hijo nuestro creador continuará la promesa, la descendencia. Cuando ya tenemos esa situación, Abraham, dice la escritura, que se postró, pegando la cara en el suelo, postrado, y se puso a reír. Y dijo: un hombre de 100 años podrá engendrar un hijo. Y Sara, que ya le cesó la menstruación, el flujo de sangre de las mujeres, de 90 años, no lo creyó, dudó. Y tanto que le da Romanos a la fe, el padre de la fe.
Y la segunda vez que dudó, no confió en que nuestro Creador le había dicho que iba a ser bendición para los que lo bendijesen, maldición para los que lo maldijesen, y que iba a ser su escudo protector. Cuando entra a Egipto con su esposa Sarai, tuvo miedo de que lo iban a matar por quitarle a Sarai, que era de hermoso parecer, era una mujer bella, preciosa. Se olvidó de las promesas, se olvidó que nuestro Creador le había dicho que iba a maldecir a los que lo maldijesen. Eso quiere decir cada persona, cada situación que viniese en contra de Abraham para dañarlo, nuestro Creador iba a detener esa acción antes que llegase a él. Y cuando dice que iba a ser su escudo protector, cualquier situación negativa que llegase a Abraham iba a ser repelida, no podía entrar en el cuerpo o en el espíritu de Abraham. Esas dos promesas, Abraham las tiró a la tierra cuando duda en esas dos oportunidades. En el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de nuestro Creador, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En las escrituras hebreas no hay esa repetición de fe, de justicia. No la hay. Qué precioso sería, repito nuevamente, qué precioso sería que Israel nos hubiese dado el Antiguo Testamento y la Iglesia Católica nos hubiese dado el Nuevo Testamento. Tendríamos unas escrituras bastante confiables, bastante confiables. Nuestro Creador ha permitido que en el mismo libro la Iglesia Católica ponga los dos libros, tanto el Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Repito, y es por el castigo que estamos afrontando por nuestros antepasados que se dedicaron a tener otros dioses, a tener las imágenes, las esculturas, las estatuas que los cananeos, amorreos, fereceos, heteos, jebuseos, jerjeseos adoraban como sus dioses. Ahí ya nuestro Creador ya no los aguantó. Ahí ya los sacó de Canaán. Y desde que los saca, los empieza a esparcir por las naciones cercanas, por Europa,
por África y viene a América también ya a tener sangre israelita. Repitiendo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de nuestro Creador, sino que se fortaleció creyendo, dando esplendor a nuestro Creador, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Creyó que nuestro Creador es el Shaddai, el Todopoderoso, y que iba a cumplir todo lo que le había prometido. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Se repite nuevamente, miren. Este verso lo tenemos en capítulo 4, verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 22, siempre en el capítulo 4 de Romanos. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y es mérito. Eso le acredita a nuestro Creador a Abraham por haber creído en lo que nuestro Creador le mostró en el espacio sideral, a lo que malamente le llaman los cielos. Hizo mérito a Abraham creyéndole a nuestro Creador. No recibió justicia, como dice el libro de Romanos, capítulo 4, en el verso 6 y en el verso 14, en el verso 22 y en el verso 6. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahí hay una gran controversia, siervos amados, cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Considero que es el capítulo 2. Habla de la resurrección de Jesús y se respalda en un salmo de David, que nuestro Creador lo levanta para que su cuerpo no hubiese corrupción. Pero esa palabra corrupción no existe en ese salmo, en la escritura hebrea. En la escritura cristiana, en ese salmo sí existe la palabra corrupción.
La honra es para nuestro Creador, siervos amados. Y él, o sea, no. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Con la ayuda de nuestro Creador, le voy a traer esa escritura el día de mañana. Aquí está. Es el capítulo 2 del libro de los Hechos. Según pues, el verso 36, pero no es este, según pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los romanos fueron los que crucificaron a Jesús, no los israelitas. Aquí está. Verso 32, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ok? Corrupción no existe en esta escritura, está en Salmo 89, 3 y 4 y 132, 11.
en el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Está hablando de David. El verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y algo que nosotros pues tenemos que creer en lo que nuestro Creador dice. Nuestro Creador traerá nuevamente al rey David para que sea el rey de Israel, que sea el pastor de Israel en los tiempos que nuestro Creador estará en su nueva casa, donde la ciudad se llamará Shama. La presencia de nuestro Creador está aquí. Ezequiel capítulo 48. En el último verso, David lo menciona nuestro Creador en Ezequiel, que lo va a levantar como rey. Lo menciona como 2 veces en Ezequiel. Lo menciona en el libro de Jeremías, que lo va a levantar como rey. Y el libro de Miqueas no lo menciona, pero dice que ha existido desde tiempos antiguos. Ahí le cambian y le ponen tiempos eternos, poniendo la escritura para Jesús, pero no está hablando Miqueas de Jesús, sino de David. Dice, ha existido en los tiempos antiguos, antes de Miqueas existió, pero se fue, o sea, desapareció, murió, pero regresará nuevamente hasta que la mujer dé a luz. Son profecías que el rey David vendrá nuevamente. Pero en esta escritura que ya encontramos, la honra es para nuestro Creador. Ya encontramos, dice, ni permitirá, perdón, en el verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque no dejarás mi espíritu en la sepultura, ni permitirás que tu apartado vea corrupción. Siervos amados, siervas amadas, se nos dice que cuando nuestro cuerpo humano regresa a la tierra, si el espíritu está limpio, vuela, lo que dice el Salmo 90, hablando Moisés. Pero si el espíritu no está limpio, está lleno de inmundicia, de prepotencia, no se humilló delante de nuestro Creador. Ese espíritu no vuela,
sino que queda encerrado en el cuerpo humano que ponen en la cueva, o en estos días 2025 ponen en una caja de muertos, caja mortuoria, y lo entierran o lo depositan en espacios ya aéreos, al cementerio, el Hades. Y lo que está diciendo David es que su espíritu no mirará cuando los gusanos estén corrompiendo el cuerpo humano, porque David confesó su pecado, se humilló de su pecado grande fue el adulterio con la esposa de Urías, Eteo, e incluso lo mandó a matar en la guerra. Por eso es que dice en el Salmo 50, hablando David, contra usted únicamente yo he pecado, dice, pero no quite de mí su Santo Espíritu, le ponen ahí, su Santo Espíritu. Y esa es la aproximación que tenemos a Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Bendiciones, siervos amados, con la ayuda de nuestro Creador, pues recibiremos las bendiciones de Rosh Kodesh, Luna Nueva, que nos servirán para todo el mes. Y regresaremos mañana con la humilde enseñanza, dándole la honra a nuestro Padre Yahweh. En el nombre de Jesús le pido, amado Abba, que nos bendiga y mantenga su benevolencia, su paciencia con nosotros, con todos, con los malos y con los buenos. Shalom.